Hola amigos, aquí estamos nuevamente con uno de los vivos del LACEB. Ahí estamos. Ahí se está uniendo la gente. Buenas, ¿cómo andan? Aquí estamos recién comenzando a unirnos nuevamente con uno de los vivos. En este caso va a estar Irina Podgorny, que ya en un momentito la vamos a tener con nosotros. Ahí está Fátima Solomita, le mandamos un abrazo. Andrea Arcucci también. Se va sumando la gente. Matías Mota nos saluda. Matías, ¿cómo estás? Apenas se nos una Irina, vamos a comenzar la charla. Bueno, espero que la pandemia los ande tratando bien. Nosotros aún sin poder ir al museo, yendo muy poquito, así que todavía estamos con muchas ganas de empezar a trabajar. Ahí nos mandan saludos de Pinamar. Pero bueno, todavía estamos todavía sin ir demasiado. Así que apenas se nos una la amiga Irina. Ahí está Irina, la vamos a ir invitando para que se nos una. En cualquier momento la tenemos con nosotros. Se nos están juntando más amigos. Ahí saludos. Ahí se está conectando Irina. A ver, ¿te escucha? Escuchar se escucha, pero todavía no te vemos. Ah, Vemos un circulito girando en su lugar, pero creo que en cualquier momento te tenemos en imagen. yo me veo. Acá todavía no, pero es una cuestión, me parece, de tiempo. Tal vez sea mi conexión, no sé. No sé si será la tuya o Aprovecho. la mía. No, Aprovechás en lo que tengas que hacer porque no, al menos yo no te estoy viendo, no sé si los demás amigos, a ver si alguien puede decirnos si la ven a Irina o no. porque aparentemente la imagen está. ¿Está tu imagen? Bueno, si yo no te veo, no hay problema. Yo te escucho y veo un circulito. Pero a ver y pregunta a los demás si me ve alguien. Sí, sí, ahí consultado, pero todavía no hemos tenido. No, me dicen que no te ves. Me están diciendo acá que no te ves. No se ve. No. Estás sumida en una oscuridad absoluta. Se escucha tu voz, pero no se te ve. Igualmente está poniendo como que está pensando. Ah, en- no se ve tampoco, ¿no? No, 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 se te escucha perfecto, pero no se te ve. a ver, ¿No será espera. ¿Y qué que estás tendré con que...? el celular? Sí. A ver, ¿Será algún tema con la camarita, alguna cuestión así? no sé. No, porque lo raro es que yo me veo. Claro, Sí, acá figura como si te estuvieras. sí, sí, ya veo. eh, Es decir, entiendo lo que me decís, pero espérate, a ver Fíjate qué. si no tenés la cámara tachada o alguna cuestión así, ¿viste? ¿Y dónde lo Dice, acá veo? me apuntan que salgas y que vuelvas a entrar, Irina. Si podés salir y volver a entrar. Intento, espérate. Dale. Porque mira, acá me dice dejar de compartir el video. Quiere decir que el video Claro. está siendo compartido. Sí, sí, pero digamos, no te estás viendo. Así que acá todos me indican que Sí, sí. salgas y que vuelvas a entrar. Así que, bueno, ahí se fue
Irina, a ver si podemos tenerla. Capaz que va a ser solamente una voz. No, no sé, vamos a ver qué pasa. Siempre tenemos algún tema con Irina, con la conexión. A ver si ahora tenemos suerte. Uh, A ver, ahí estamos esperando a Irina, a ver que nos acepte. Ahí está, Irina. Ahora sí te vemos. Ahora sí está. En la oscuridad, pero estoy. En la oscuridad, pero bueno, al menos se ve algo. Bueno, que ¿Cómo estás, acá Irina? ¿Todo bien? todo bien. Sumida en la oscuridad, pero bien. Bien. Sí, pero lo que pasa es que yo nunca prendo la luz de arriba del escritorio, pero Está perfecto porque se ve bárbaro. No hay ningún problema. ahí me Ahí nos elegiste. mandan saludos toda la gente. Bueno, Bueno, vamos a presentarlo, aunque ya la hemos tenido en un par de nuestros vivos. Irina Podgorny es una historiadora de la ciencia, una de las más prolíficas que seguramente tenemos acá en Argentina, y yo diría en Sudamérica, pero no solo eso, sino que lo que escribe no es mucho, sino que es bueno, porque eso, no, porque eso es importante, uno puede escribir mucho y mal, pero al menos mucho y bien, y siempre nos hace pensar un poco con estas cuestiones un poco idealizadas que tenemos, o algunas otras cuestiones, siempre los escritos de Irina nos hacen pensar y repensar algunas cuestiones, así que es un honor tenerla acá, y más cuando acaba de presentar su nuevo libro, que ahora mismo vamos a empezar a charlar, a esbozar un poquito de qué se trata, ¿no? ¿Cómo estás, Irina? Mil gracias sí, por atendernos y por compartir con nosotros. gracias a vos, acá la pesada de toda la semana ya pronto. No, por favor, por favor. No, lo que le queríamos decir, eso de parte de los dos, de tanto de Federico como mía, que vamos a dejar un espacio al final de 10, 15 minutos, yo no sé, si vamos a ver también, si alguno leyó alguno de los dos libros, el otro salió la semana pasada, así que no sé cuántos lo Sí, tendrán, medio difícil. pero hay gente que leyó los manuscritos, entonces si hay preguntas de parte del público, tanto Federico como yo estábamos interesados en dejar un espacio sobre las lecturas. Uy, se nos paralizó, Irina. Ahí está, ahí volviste. Te quedaste de repente dijiste sobre las lecturas y te quedaste ahí. Pero bueno, como dice Irina, la intención es justamente dejar un espacio de preguntas al final que intenten que trate sobre las temáticas de los libros. Ambos son sobre la cuestión ameguiniana de alguna manera, pero también sobre todos los personajes que estaban circundando en ese momento. Así que, bueno, nada, estaría bueno si alguien tiene ganas de preguntar. Ahí nos mandan saludos. Mira, desde Lima te mandan saludos Juan Enrique Bedoya. Sí, Bueno, sí que Juan Enrique, vamos a hacer propaganda, es el fotógrafo que me regaló para la tapa de Los Argentinos Viven los Peces la foto. La fotografía es una de muy Juan Enrique, linda foto. Una muy linda que foto. es de un museo particular que existía en Perú, que ya no existe más, y él tiene esa foto de ese pez embalsamado y yo la usé como tapa del libro. Bueno, Irina, aprovechemos ya que empezamos a hablar de la tapa del libro. Sí. Contanos de qué se trata este libro. ¿Qué podés decirnos? Bueno, este libro, ¿de qué se trata? Bueno, es un derivado, digamos, no es un derivado, es otro libro, pero surgió conectado a Florentino Armeguino y Hermanos. Es una consecuencia de una distracción mía, pero también de un descubrimiento mío al leer las pruebas de mi libro, es decir, es bastante autocentrado. No, corrigiendo las pruebas del libro Florentino Meguino y Hermanos en diciembre de 2018, empecé a buscar las imágenes, porque en la editorial se habían extraviado, se pasó bastante tiempo entre que entregué el manuscrito, entregué las imágenes, la primera prueba, la segunda prueba y que salió, estoy hablando desde diciembre de 2018. Y me puse a revisar las imágenes y justo acababa de leerme, ese
episodio que Burmeister cuenta que Ameguino había llegado creyendo que había descubierto un pez totalmente desconocido y que lo había sacado carpiendo, que era un pretencioso, que era un maestro de provincia, que se creía no sé qué. Bueno, acaba de leer eso. Es decir, estaba corrigiendo acentos que estaban mal, ese tipo de cosas, entonces estaba leyendo con 5 ojos, porque además soy un poco rara. Puntillosa, un poco puntillosa. Bueno, y entonces además me puse a enviar las imágenes de nuevo. Y abro un archivo que me había mandado Roberto Ferrari, que es un coleccionista de libros, es un historiador también que escribe sobre los documentos que va encontrando, un comprador de documentación antigua y de libros antiguos, de colecciones de revistas. Él me había mandado fotos, él tiene un trabajo muy lindo sobre las primeras publicaciones científicas con fotografías en la Argentina. Ah, mira, interesante. Yo la he consultado por Pedro Anarratone, que es el que le hacía las fotografías a Florentino, en Mercedes. Entonces yo le había consultado porque él había escrito sobre él, si tenía, entonces me dijo, sí, tengo las fotos originales, que sé yo, me manda fotos de instrumentos líticos. Y me dice, mire, también tengo esto. Y me manda, ¿usted sabe de qué se trata? Me pregunta. En el 2016, creo yo. Y yo digo, no tengo idea. Y era un pescado. Claro. Lo dejé ahí. Y no se estaba corrigiendo el libro, mandando un pescado actual, no uno fósil, porque vale la pena marcar eso. Es un pescadito actual. Un pescado actual, es decir, con sus escamas, es decir, bueno. Yo no tengo la menor idea de qué es esto, pero te estoy hablando de 2016 o 2015. Y cuando abro las fotos buscando para enviar el DASA las fotos de los instrumentos líticos, me aparece el pescado por casualidad, porque no se llamaba pescado el archivo, se llamaba X28, 25. Y entonces lo abro, digo, ¿qué es? El pescado. El pescado de Burmeister, digo yo. Entonces, el título de la foto era Ticupisis lujanensis, ¿no? Y Burmeister decía que era Quetostoma, el pez que Ameguino había llegado. Entonces busco en internet cómo es un Quetostoma, porque yo no sé, es decir, gracias que sé algo de gliptodontes, pero de peces nada. Entonces me doy cuenta que efectivamente esa foto era el famoso pescado al que se refería Burmeister. Pero esto es fabuloso, este es el pescado que le llevó Ameguino a Burmeister en 1880, supongamos. Y entonces con esto tengo que hacer algo, Uy, se nos cortó Irina. Quedaste paralizada, Irina, prácticamente, de la emoción. Ahí está, ahí volviste. Sí, no, que me llaman por teléfono, ya dije 50 veces que no puedo contestar, pero es como... Inevitable. No, otra vez no. Ahí estás de vuelta. Fenómeno. Sí, no, a ver, nos estabas contando justamente la historia de cuando Burmeister, cuando Ameguino, bueno, que ese es el pescadito que Ameguino le lleva a Burmeister. Claro, entonces dije, ¿qué hago con esto? Cuando además el libro, el otro estaba cerradísimo, ya estaba en pruebas, aparentemente iba a salir, esto era diciembre del 18, iba a salir en marzo del 19, entonces digo, tengo que armar algo, y entonces dije, y empecé a buscar el pescado en la obra de Ameguino, porque me empecé a acordar de cosas, y empecé, digamos, como tenía los materiales tan presentes, me empecé a dar cuenta que el pescado aparecía disfrazado en muchos episodios del libro, y empecé a conectarlos. Empecé a conectar con los testimonios de Ameguino, o con los testimonios de otros que hablaban del pescado, entre ellos Basaldúa, agrimensor, agricultor, decir, estanciero, que era amigo de Ameguino y que lo visita y que tiene toda esa historia tantas veces contadas, que le quiere comprar el pescado para regalárselo a un sabio, que el librero no se lo quiere vender. Digamos, ese pez estaba en muchos cuentos sobre Ameguino. Entonces lo que hice fue armar
un collage juntando las fuentes de todos los momentos de la vida de Ameguino donde el pez se iba colando, los catálogos, es decir, se iba colando y al mismo tiempo desaparecía, porque nadie, en la obra de Ameguino, el Tipupisis lujanensis no está. Es que justamente a mí lo que me pareció bárbaro, o sea, yo soy un fanático de la obra mediana, me encanta leerlo y releerlo y descubrir todas estas cosas. Cuando vos nos mostraste eso del pez, a los que lo hemos leído y que conocemos lo que hace Burmeister, que antes de morir escribe sobre ese pez, te cierra todo. Se te cruzan un montón de historias que tenías ahí perdidas y a su vez, y que me parece que es lo fascinante y lo maravilloso, explica el primer momento, el chispazo inicial entre la rivalidad que va a ser eterna entre Ameguino y Burmeister, ¿no? Eso es maravilloso eso. Es decir, hay una cosa que yo uso donde él no habla del pez, pero yo uso esa carta para mostrar cómo le esconde, reconstruye la historia de ese encuentro con Burmeister y la transforma en otra cosa. Y con esto hablo de la carta que Ameguino le dirige a Francisco Pascasio Moreno, donde recuerda esa visita al museo y dice: yo creo haberlo visto con él, con Burmeister, y usted recordará cómo me echó, pero el episodio es por el pez, y Ameguino en esa carta dice que es por el hombre fósil argentino o por la antigüedad del hombre en el Plata. Entonces, no solamente en ese pez, en la historia de ese pez, está la historia del inicio de una rivalidad, pero también está el chispazo que hace que Ameguino empiece a dedicarse no a los peces, porque yo digo, Ameguino entra en el museo público, va con su... Irina, contate brevemente la historia esta, contátela para la gente que no leyó, momento, esto contátelo. Ameguino, muy joven, cuando todavía era preceptor en Mercedes y cuando además todavía no preveía que iba a tener una carrera en el mundo de las ciencias naturales ni la paleontología, encuentra o le regalan una vieja de agua que había aparecido en el remanso de la Virgen en el río Luján. Y cree haber descubierto una nueva especie. Es un pez raro, es un pez acorazado, es un siluriforme. Ameguino no tiene idea de qué se trata, es decir, no tiene idea. Los paisanos de Mercedes, por lo visto, tampoco. Y le pone un nombre, lo hace fotografiar por este fotógrafo de la ciudad de Mercedes, Pedro Narratone, que le sacaba fotos y que además lo promovía él, y le pone un nombre, le pone de nombre Tipupisis lujanensis. Yo no sé si con la foto o con el ejemplar, no sé cómo, conservado, se presenta, viene de Mercedes a Buenos Aires, y se presenta a Burmeister con el pez. Y diciendo que viene con un nuevo descubrimiento, con una nueva especie, con un nuevo género. No solamente una nueva especie, es un género nuevo. Es decir, invento de él, Tipupisis. Y Burmeister le dice que lo saca carpiendo inmediatamente, es decir, no sabemos qué le dice, pero Burmeister en 1892, muy poco antes de morir, cuenta el episodio, lo cuenta con mucho detalle, diciendo: es típico de los profesores de escuela que no saben nada, se rodea de gente que lo aplauden, que le aplauden cualquier cosa que es verdad, ¿no? Claro. Diciendo que es un genio, por eso yo odio que esa apelación. Y no sé qué, y uno termina creyéndoselo y él se cree que es no sé quién entre sus paisanos. Esa es la historia que cuenta Burmeister. Ese pez Tipupisis desaparece de toda la obra ameguiniana, pero está la foto donde demuestra... Y de alguna manera está la foto. Entonces lo que yo digo que ese pez, ese bagre, esa vieja del agua, en realidad es el motor que genera la obra ameguiniana. ¿Por qué? Porque yo digo, Ameguino entra convencido que viene con un gran descubrimiento, contento a presentarse al director del Museo Público. El Museo Público, el director lo desprecia, lo trata de ignorante, que en el fondo, es decir, no digo que sea justo que lo haya maltratado, hay que ver si además
conociendo cómo era el carácter de Ameguino, hay que ver qué le dijo, ¿no? Sí, sí, Ahora, sí. no, esto no es nuevo y punto, por ahí no le dijo nada más que eso. Pero yo digo que él entra convencido de una cosa y se va ya dispuesto a hacer. Además se da cuenta que en el museo no hay peces, porque Ameguino no trabajó sobre peces y Burmeister tampoco había trabajado mucho sobre peces. No, en el no. museo hay muy De hecho, pocos en este momento. de hecho es interesante porque cuando uno ve la historia, que para mí una de las cosas maravillosas que tiene esta historia es que desde los dos polos que uno lo vea, tiene razón. Burmeister Ameguino, también conociendo la personalidad de Burmeister, lo debe haber maltratado, porque incluso cuando él escribe a un profesor de escuela y todo, muy despectivo, y Ameguino creyéndose que venía, mirá lo que le voy a mostrar a este. Y lo curioso es que uno cuando analiza esa vieja del agua, no es la vieja del agua que Burmeister creyó que era. Sí, exactamente. Sí. Ameguino fue con un gran descubrimiento que no era, y Burmeister le dijo, es la más común del mundo, y tampoco era. Entonces, No. para mí esa situación es maravillosa, porque ninguno de los dos tiene la razón total. Me pareció impresionante. Porque en realidad, es decir, uno de los capítulos del libro, que yo creo que no, es decir, en realidad lo hice a propósito, no se entiende por qué. Porque eso es todo un capítulo dedicado a la sistemática de los siluriformes, los bagres, dicho brutamente. Y precisamente lo que trato de mostrar es que la historia de la clasificación de los siluriformes es imposible. Es decir, es imposible antes de Ameguino, en la época de Ameguino y después de Ameguino. Es imposible porque es decir, incluso han aparecido muchas más especies, se han modificado géneros, pero entonces hay un problema al que se enfrentan tanto Burmeister como Ameguino y cualquiera que se dedique a la sistemática en zoología, que es la complejidad de describir un pez, que además, como sabemos, y eso también aparece en ese capítulo dedicado a la sistemática, los peces fuera del agua cambian de color, se secan y pierden la contextura, entonces una cosa es ver un pez en el agua, recién sacado, o en formol, es decir, entonces están todos los problemas de cómo observar un pez, aún de río, ¿no? Porque son peces de río, que hace muy complejo que uno pueda decir que esto es lo mismo que aquello, o es diferente, o forma parte de un grupo o de otro. Entonces hay un problema inherente a la clasificación del material, que ocurre también con los mamíferos, ¿no? Pero que con los peces... Con todos los grupos. Es el tema del cambio de la forma del cuerpo y del color cuando lo sacás del agua es muy rápida. Es decir, la alteración del cuerpo es muy rápida. Entonces, o las escamas, si le falta un rayo, le sobra un rayo, que el bigote, que se lo imagina. Totalmente. Pero entonces hay un capítulo del libro que está precisamente dedicado, que tuve que ponerlo a estudiar porque yo de siluriforme no sabía nada, sobre la historia de la clasificación de los siluriformes, además del uso por ejemplo, en las tradiciones médicas de la medicina popular europea, del bagre, de los bagres del viejo mundo, como remedio femenino. Entonces hay una cosa que yo hago de asociación entre el lugar, el remanso de la Virgen, es decir, los remedios contra los dolores menstruales o para el embarazo en general siempre tiene tiene una relación con la Virgen María en la medicina popular. Entonces, hasta dónde no hay una mezcla ahí de la vieja del agua con remedios marianos. Pero, bueno, el asunto es que lo que he hecho es armar una historia de ese bagre escondido en la obra ameguiniana, mostrando los episodios en los que el bagre aparece, solapado, pero aparece, mostrando cómo ese resentimiento que genera este rechazo va provocando obra y no se olvida del bagre, porque cuando Masaldúa cuenta que lo visita... Eso me parece maravilloso, porque Burmeister cuando está muriendo le clava a Ameguino esa estocada. Tenía pensado lo del bagre hacía no sé cuántos años atrás
a Meguino, que había sido la primera vez que iba, ya Meguino, un profesional recontra, pero él se acordaba de esa vez que le llegó el bagre que estaba equivocado. Y a Meguino, con el orgullo herido, hasta el final de su tiempo, tiene el bagre en la pecera. O sea, a los dos los marcó ese hito increíble. Es impresionante. Porque yo lo que digo, de los ameguinos no se conoce un perro. Digamos, no sé, vos que los leíste alguna vez, jamás las mascotas de los gatos de los ameguinos, no sabemos. Sabemos que la mujer andaba con un loro, pero no sabemos nada. Es decir, no sabemos de animales más allá de los muertos en la vida de los ameguinos, pero tenía en la pecera un bagre. Es decir, lo tenía como, yo digo, lo tenía enquistado en su vida. Es decir, yo creo que... ahora tengo que aclarar otra cosa. Esta es una obra que yo escribí en un registro que, si bien es todo fuente y basado en documentos históricos, hay muy poca intervención mía en el sentido de escritura mía. Hay escritura mía, pero en realidad hay muchas voces que la mayoría de las voces no son mías. Yo lo escribí en un registro más literario que académico. Es decir, no quería publicarlo en una como libro científico. Entonces hay también un ejercicio literario de parte mía, ¿no? Es decir, cómo armar una historia a partir de fragmentos, de jirones, que efectivamente el bagre no está. Pero entonces hay una licencia literaria en el sentido de querer mostrar este resentimiento que sobrevive, como decís vos, en la vida de los dos, porque el otro está muriendo y está redactando. Y les voy a decir a todos los de la vieja del agua, se está muriendo, y además uno cuando lo ve desde acá, dice, qué pavada, porque supongamos que Burmeister hubiera tenido razón total, que a Meguino en la juventud haya llevado un pez pensando que era nuevo y no lo era. En realidad es una pavada, un error que cualquiera puede cometer. Pero Burmeister estaba seguro que esa estocada a Meguino lo iba a destruir. Él sabía que a Meguino le dolía lo del pez. Es muy raro, ¿viste? Es como, no muy raro, muy humano, muy... Sí, no, pero bueno, y el título de Los argentinos vienen de los peces, en realidad es otra licencia literaria, porque la mera idea de Ameguino, de la humanidad emergiendo en el antiguo territorio argentino, es decir, en el actual territorio argentino, no se le hubiese ocurrido nunca si no hubiese habido este episodio de la vieja del agua, porque yo sostengo que este episodio genera un resentimiento tal que dice, a este lo voy a sonar y va a tener que reconocer que yo sé clasificar, ¿no? Y que yo sé proponer cosas nuevas. Pero él cambia, él se va de la ictiología y se va al problema de la antigüedad del Nombre del Plata, que no es el problema que lo llevó ese día a visitar a Burmeister, pero que en la Carta Moreno de 1880-81 ya a Meguino lo disfraza, yo fui a verlo a Burmeister por la antigüedad del Hombre del Plata. Y no es verdad. Es decir, lo fue a ver por... Y de ahí viene, los argentinos vienen de los peces, en el sentido de que sin ese pez no hay origen argentino de la humanidad. Claro, ¿qué hubiera pasado si Burmeister le decía, uy, mirá, tenés razón, qué interesante que es, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Vaya uno a saber, a ese encontronazo. O no si llegaba a venir y Burmeister no estaba, ¿no? Sí, no sé, esas son cosas que yo trabajo sobre lo seguro que son estos testimonios que además ellos los van cambiando. Es decir, además, dice que fue en un año, Burmeister dice que fue en otro. Es decir, la memoria tampoco funciona. Y además, es decir, Ameguino, que había escrito esa carta a Moreno, la bronca que tiene le hace olvidar que él había escrito otra carta diciendo otra cosa. Es decir, porque él le contesta a Burmeister, reconoce, no, yo nunca dije que esto era Hippostomus. No, porque, bueno, no sé. Sí, cuestiones taxonómicas ahí. Sí, pero... Ahora, entonces, nos muestra, ¿no? Es como un enfrentamiento también entre, me da la impresión a mí, decime si lo entendí también, entre una vieja escuela de hacer ciencia y la que iba a ser, que ya es vieja, pero en su momento como la nueva escuela, ¿no?
de alguna manera se contraponen dos situaciones distintas, o dos ciencias, o dos modos, o no, para vos no ocurre eso. En realidad, yo creo que cuando Ameguino va con su bagre, es decir, yo le doy más, es decir, si bien me imagino que los modos no habrán sido muy amables, No, no, eso seguro. pero, pero en realidad hay cierta actitud, no es exactamente arrogante, es entre ingenua, pero también esa valentía Sí, que sí, da el una desconocimiento. Esa valentía que da el desconocimiento. Entonces, no, eso seguro, eso seguro. Burmeister es un tipo que desde que llegó a la Argentina dejó en claro que sin biblioteca y sin colecciones de comparación uno no podía decir nada. En cierto sentido, eso no es una vieja manera de hacer ciencia, es la No, única manera de hacer ciencia. no, a ver, Burmeister, acordemos que fue el gran modernizador de las ciencias naturales en Argentina, sin lugar a dudas, iniciador. Es decir, yo creo que le está enrostrando a Meguino, es decir, mire, usted sin biblioteca, sin colecciones no se puede hacer nada. ¿Y aquí se pone a hacer a Meguino? A leer, a estudiar es decir, se pone a hacer lo que hace él, de lo que hace Burmeister. Claro. Más cuando Meguino cuenta cómo describe los gliptodontes y qué sé yo, se basa en la lectura de Burmeister, no se basa bueno. Es decir, Ameguino tiene los recursos a la mano y no está leyendo a Owen al principio cuando empieza. No. Y él mismo, a pesar de lo duro que es muchísimas veces con Burmeister, le reconoce justamente, bueno, que no hace falta que se lo reconociera a él, ¿no? La obra de Burmeister habla por sí sola también. Yo lo que sí creo es que probablemente Ameguino, si no hubiese... No puedo asegurarlo, ya sabés que yo soy peor que Burmeister, pero bueno, pero supongamos que Ameguino no hubiese sido así, no le hubiese dado la gran voluntad de conquistar el mundo de la ciencia. Probablemente Ameguino hubiese sido un personaje más parecido a los Pozzi, es decir, a los preparadores del museo, también del norte de Italia, que se dedicaban a proveer de especímenes a los museos de historia natural, ya sea de Buenos Aires, de Italia o de Europa. Entonces, probablemente Ameguino hubiese tenido una trayectoria más similar a las de sus paisanos, ¿no? Que de hecho lo fue porque Pozzi lleva cosas a Europa que le habían dado los Ameguino. Probablemente Florentino y sus hermanos hubiesen sido unos proveedores privilegiados, porque de hecho la zona de Mercedes, la zona de Luján, ustedes lo saben mejor que yo, son muy ricas. Es decir, la provincia de Buenos Aires es muy rica en términos de capas fosilíferas. Entonces, probablemente Ameguino hubiese sido un proveedor más. Lo que él hace es orientar hacia una nueva carrera que no es de proveedor de fósiles, sino de un estudioso de los fósiles. Claro. Pero ahora, también se ve en tu libro, se esboza, pero está en claro, es el Ameguino polemista, que ya en el libro anterior de los hermanos Ameguino que publicaste, se ve muy bien. Y no solo Ameguino, sino ya también acá se entrecruza Holmer, se entrecruzan otros personajes, y está muy buena la parte de la polemización que habíamos hablado la otra vez, pública. Es muy interesante porque Ameguino, de hecho, lo ataca muchísimo a Burmeister en la prensa, digamos, de alguna manera. Y bueno, empieza a generar una visión de Burmeister que tal vez no sea muy cierta, pero el tipo la empieza a generar él mismo, ¿no? Bueno, yo en eso hace varios años que lo digo. Yo creo que también la historiografía ha de alguna manera replicado esa idea que hay que Huxley arma sobre Richard Owen con respecto de Darwin, ¿no? Claro. Es decir, armar un diablo que se opone a la evolución, a no sé qué, aunque no sea del todo cierto, y en este caso en la Argentina tenemos esa creación que replica esa oposición Richard Owen, Charles Darwin, evolución, antievolución, lo tenemos con Burmeister y con Ameguino.
Pero efectivamente, esa nueva generación que quiere el cargo de burmeister, quieren que el viejo se muera por todas, y el viejo dura, viste, es el que vive mucho, es decir, él y Holmer son los... No se puede más. No, y además, es decir, yo no me acuerdo cuál de los dos lo digo, es decir, los que se mueren jóvenes son los argentinos, no están amargados. Encima Burmeister permanece, digamos, lúcido, publicando buenas cosas hasta que muere. No es que, bueno, empieza a envejecer, a Meguino sí le dice, ya está senil y demás. Las publicaciones de Burmeister son buenas hasta las últimas, que hizo a entradísima edad. Sí, pero los que se mueren jóvenes, de amargados. Claro, claro. A Meguino, bueno, a Meguino más allá de donde naciera, Moreno, se mueren relativamente jóvenes. Los longevos son Burmeister y también Holberg, ¿no? Holberg muere muere viejo y que no quiere homenaje, es un tipo muy austero, pero sí, esta cosa polemista de Meguino indudablemente está ahí, lo que, como yo sostengo en el otro libro, es decir, un poco más allá del carácter que tuviera o no, de la familia que tuviera o no, es decir, hay una cosa que los diarios le enseñan a que a través de la polémica se pueden conseguir cosas y se consigue visibilidad. Pero esta actitud, yo transcribo también, que aparece también en el otro libro, la crítica que Holmberg hace de Filogenia y de la descripción de algunos mamíferos de Ameguino, donde Ameguino desprecia el trabajo de los anteriores porque no siguen los principios que él piensa que tienen que seguir. Y Holmberg le dice, cuidado, porque nadie sale de la nada y no se puede olvidar lo que han hecho las grandes autoridades y las bases de la empresa taxonómica y sistemática, que implica medir el tamaño de las patas, describir el color. Entonces, le dice, cuidado Ameguino, porque saliste del barro y al barro podés volver, le dice. Y bueno, como la vieja del agua. Como la vieja del agua. Otro de los temas que yo trato todo a través del libro es el barro. Es decir, el barro, es decir, la vieja del agua sale del barro del río Luján, que es el mismo barro de donde sale el megaterio, es el mismo barro donde se queda encajada la carreta que llevaba a la Virgen de Luján. Entonces, como este barro, y por ahí también el tema de los argentinos venimos de los peces, como este barro está presente también en esta historia que se cuenta del origen de la humanidad, de la Pampa, y cómo está tanto el megaterio, que es un mamífero para aquellos que no son de ciencias naturales, que a veces creen que el megaterio es un dinosaurio, el megaterio sale del barro, el bagre sale del barro, pero es un barro también que produjo el milagro de la Virgen de Luján. Entonces hay un tema ahí y un tópico que es ese barro que genera cosas extrañas en una zona que es central en la comunicación de Buenos Aires con el interior, porque por Luján pasaban las rutas que llevaban al interior de la Argentina de entonces. Luján es un centro, es un nodo de comunicación. Entonces, ¿cómo esa zona con barro, que aparecen cosas raras, produce también a ese arquetipo de la argentinidad que es Ameguino? Claro. Si uno va a Luján ahora, tiene los murales con la Virgen, los murales con el megaterio y Ameguino. Bueno, en el fondo, barro genera todo. Bueno, también, mira, vamos a hacer un pequeño impasse. Primero vamos a decirle a la gente que si quiere preguntar, pues ya estamos casi en el tiempo, Irina, te voy a confesar. Así que si quiere ir preguntando, que vaya escribiendo abajo y que nos comente las preguntas que tengan, por favor, así vamos viendo. Y mientras nos preguntan, yo te voy a consultar también sobre la historia que hay sobre la Virgen de Luján y Ameguino, que el barro ese que hizo la Virgen. ¿Cómo es esa historia? Contanos mientras la gente nos pregunta. Eso yo también lo uso bastante. Eso es una historia que aparece en 1884, que se está adjudicada a Ameguino. Ameguino no era muy jocoso en sus escritos. Y esta es una cosa muy bien escrita, con mucho humor, con mucha ironía,
que es un personaje que se entromete en una procesión mariana a Luján. Y que con ojos de prehistoriador estudia el barro, la masa de la composición de la estatua de la Virgen. Es decir, ve a la Virgen con ojos de arqueólogo, no con ojos de devoto. Y ve que la imagen que supuestamente había llegado a Europa y a la que se le prestaba tanta devoción y se le rendía tanto culto, es una imagen hecha con tierra que tiene conchilla y restos de moluscos de la formación pampeana. Y creo que una paludostrina, no sé qué. Entonces hay un lenguaje que indudablemente está tomado de las obras de Ameguino y de las cosas que él está usando en ese momento para en la clasificación del Cenozoico, con Döring. Y entonces lo que dice es que los curas lo odian, es decir, lo que cuenta Torricelli, que los curas lo odian, Torricelli, que es el editor de las obras completas y de la correspondencia científica, que los curas lo odian porque él demuestra que esa virgen es falsa, está hecha acá. Y nunca se encalló en el barro, sino que es de ese mismo barro directamente. Así que fue modelada en el barro local y que no tiene un origen que nunca llegó de Europa y nunca hizo que los bueyes se quedaran empantanados para quedarse en esa zona. Entonces hay muchas historias ligadas a ese barro que constituye los símbolos argentinos por antonomasia. La Virgen de Luján, que no se olviden que es la patrona de los caminos y del ejército, el megaterio, Ameguino, y el bagre que está atrás de todos ellos y que le da visibilidad al barro y a toda esta historia, ¿no? La verdad, Irina, que es una historia fascinante porque además es impensada. Si vos no la descubrías, creo que a mí cuando me pasaste al manuscrito para mirar algo, me quedé impresionado porque realmente es una historia inesperada, totalmente, y cuando uno la lee dice, ah, claro, y ahí empiezan a caer todas las fichas de esos pequeños retazos que hay dispersos por todos lados. No, yo estaba desesperada, porque una vez que la descubrí me parecía tan evidente, digo, esto ya debe estar escrito. Se vuelve algo muy claro, digamos, cuando uno ve eso y dice, impresionante como lindo descubrimiento. No, y bueno, si alguien tiene algo para preguntarnos, porque si no ya vamos. No, y para contar, cuando lo terminé, que lo escribí en 15 días, eso mi editora no lo sabe, pero ahora se lo estoy diciendo, lo escribí en 15 días porque fue así. Yo dije, ¿qué hago con esto? Y no sabía qué hacer, porque yo te dije, lo quería editar como letra, como una obra literaria, a diferencia de Filogenia. Veas en ella una obra literaria. Y lo presenté al concurso de letra del Fondo Nacional de las Artes, que te voy a ser sincera, ni sabía que existía. Y gané una mención. Entonces, bueno, es decir, el barro me ha traído muchas satisfacciones, y el bagre también. ¿No? De barro somos, de barro volvemos. Bueno, mira, nadie, no sé, la gente no está preguntando, pero igualmente ya, es más, creo que tal vez nos pasamos y ni se pueda guardar el video, así que, sí. Bueno, creo que ya estamos en tiempo, Irina, se nos pasó volando otra vez. Sí, si quieren hacer un día más adelante, viste, una sesión de preguntas sobre los libros, que yo encantada, pero por ahí habría que ver si la gente se prende a eso. Claro. Sería bueno, capaz que hacer una que sea exclusivamente preguntas que haga la gente sobre temáticas históricas de historia de la ciencia, especialmente del sector, puede ser. Sí. Todo a partir de la lectura de los libros, hay algunas cosas que quedan dudas o cosas que, bueno, pero con mucho gusto. La semana que viene parece que sale en Eñe una reseña de los 2 libros, así que, bueno, a ver, un placer. Bueno, saludos a gente que compró el libro, que va a comprar este otro, así que genial. Bueno, Irina, tenemos que despedirte ya mismo, así que, bueno, nos veremos en la próxima. Un gusto, me alegro siempre charlar con vos, es un placer, y ojalá que haya otra. Por ahora no hay ningún libro en marcha, ¿eh?
Bueno, ya era momento ya, ¿no? Que frenáramos un poco. Pero bueno, así que, bueno, y mil gracias. No, gracias a vos que siempre no... además es un placer tenerte acá, tener una autoridad en estas temáticas como vos. Sé que no te gustan esos términos, los odias, pero no importa, quedan bien. Así que, bueno, Irina, mil gracias y a todos ustedes, gracias por estarnos viendo y bueno, nos veremos en el próximo vivo que hagamos. Un abrazo Bueno, para todos. chao, gracias. Chao, chao, chao. Gracias a vos, Irina. ¿Cortás vos?